Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Iturraspe, estudiante de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En el siguiente video voy a desarrollar el tema que refiere a las ejecuciones prendarias extrajudiciales y voy a traer a colación una decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, que justamente refiere a este tema. Sin embargo, considero necesario realizar una breve introducción en lo que refiere a las garantías. Sabemos que las garantías son aquellas medidas de refuerzo que se añaden a un crédito para asegurarle al acreedor la satisfacción del mismo en caso en que el deudor incumpla. A su vez, estas garantías se clasifican en personales y en reales, y dentro de estas garantías reales, que son aquellas en las cuales se afecta una cosa para, en el caso en que el deudor incumpla, el acreedor puede agredir esta cosa para ver satisfecho su crédito. Dentro de estas garantías reales encuadra lo que es la garantía prendaria, que es lo que es sobre la cual vamos a desarrollar este video. A su vez, para constituir estas garantías prendarias es necesaria una serie de requisitos propios de todos los derechos reales de garantía, como son la convencionalidad. Se va a requerir de un contrato para constituir este derecho real y una especialidad en cuanto al objeto, es decir, se va a tener que determinar ese objeto sobre el cual se afecta para garantizar la obligación principal, y especialidad en cuanto al crédito, es decir, se va a tener que determinar el poder de agresión que tiene ese acreedor garantizado sobre la cosa que se garantiza, es decir, cuánto puede agredir esa cosa para cobrar su crédito. Estos requisitos obviamente no escapan de lo que es el derecho real de prenda. En el caso de los derechos reales de prenda es necesario recordar que los mismos se clasifican en derechos reales de prenda con desplazamiento y sin desplazamiento. En este caso particular vamos a analizar los que son sin desplazamiento, es decir, aquellos en los cuales el deudor permanece con la cosa que a su vez actúa como garantía para el caso de que incumpla con su obligación con el acreedor, claramente, que también son denominados de derechos de prenda o prendas con registro, las cuales requieren, como dije, de estos requisitos. Se va a necesitar un contrato celebrado entre el prendatario y el sujeto prendado. Este contrato, claramente formal, requiere de instrumento privado que va a ser redactado mediante los formularios que brindan los registros de prenda, y el texto de los mismos lo fija por reglamento del Poder Ejecutivo Nacional. A su vez, estos contratos, para que tengan eficacia oponible hacia terceros, requieren de su inscripción justamente en estos registros. Esta inscripción tiene como plazo de caducidad 5 años, lo que no implica que pasados esos 5 años se pueda exigir la obligación principal. Es decir, hay que tener en cuenta que la obligación principal es la que cuenta con un accesorio que es el crédito, la cual la accede. Es decir, el crédito, si se extingue, no implica la extinción de la obligación principal, por lo cual se va a poder accionar siempre, claro está, que la acción no haya prescripto. Sin cambio, la extinción de la obligación principal implica la extinción de esta garantía, ya que es accesoria de la misma, y como sabemos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. A su vez, este derecho real de prenda puede recaer sobre bienes inmateriales o sobre cosas muebles, tanto registrables como por ejemplo los vehículos. En el caso en que sea registrable, se va a requerir una doble registración en ambos registros, si es el caso, y sobre cosas no registrables. Ahora bien, para adentrarnos un poco sobre la cuestión que vamos a traer
decidida en el fallo en la decisión de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, tenemos que basarnos en el supuesto en que haya un deudor y un acreedor, que entre ellos haya una obligación claramente y que esa obligación sea garantizada con un derecho real de prenda, en este caso de prenda con registro. Ahora bien, el deudor, llegada la hora de cumplimiento de su obligación, el plazo pactado no cumple. Bueno, el acreedor le intima el pago de su obligación. Se rehúsa a cumplir, no cumple. Bien, el acreedor entonces decide hacer uso de esta facultad que le otorga el derecho real de prenda y decide ir contra la cosa garantizada. Para esto, el decreto ley 15.348 del año 46 nos otorga dos posibilidades. El acreedor puede optar por un proceso judicial conocido como ejecución prendaria o por un mecanismo extrajudicial conocido como secuestro prendario. Si opta por este procedimiento judicial, deberá presentar una demanda junto con el certificado que otorgan los registros prendarios. Una vez esta demanda es receptada por el juez competente, obviamente en la materia civil y comercial, se va a ordenar, se va a emitir el primer decreto, el cual va a despachar un mandamiento de embargo sobre este bien garantizado y de ejecución. A su vez, se va a notificar a los encargados del registro de este embargo para que lo traben en dicho registro y sea oponible, y se va a citar al deudor de remate para que oponga excepciones legítimas dentro de los 3 días, y si no pone excepciones legítimas o se allana, claramente se va a proceder a la ejecución de este bien. Se va a designar un martillero y se va a proceder a la ejecución del bien, y sobre el producido se va a cobrar el acreedor. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en este caso se lo notifica al acreedor, es decir, se le da sustanciación de esta decisión para que éste oponga excepciones legítimas. Las excepciones legítimas están determinadas por la ley y son taxativas. Pueden ser tanto la incompetencia, la falta de personería del demandante, que el acreedor haya renunciado a su crédito, la caducidad del mismo o el pago, por ejemplo. Hay que tener en cuenta justamente esto, porque es sobre donde vamos a desarrollar la postura de más adelante decidida en el fallo. Y como dijimos también, puede optar por una medida de ejecución extrajudicial, conocida también como secuestro prendario. La misma surge del artículo 39 de este decreto ley 15.348 y implica que cuando el acreedor sea el Estado o una entidad financiera debidamente autorizada por el Banco Central de la República Argentina, va a poder peticionar ante el juez con el solo certificado que piden los registros. Va a poder peticionar ante ese juez y únicamente va a analizar la formalidad de esta petición y va a ordenar el secuestro de los bienes y su entrega directa al acreedor sin que el deudor pueda promover recurso alguno. Es decir, es un proceso que habilita a determinados acreedores a desposeer al deudor mediante justamente este secuestro y a realizar posteriormente la venta de este bien para cobrarse su crédito, ello sin permitir intervención alguna al deudor. Es decir, ni siquiera puede oponerse diciendo que bueno, te desintereso, te pago la deuda y listo. Es decir, no se le da ninguna sustanciación, y es sobre este tema
que trata justamente esta decisión de la Cámara de Apelaciones en la causa Banco Santander Río, Sociedad Anónima, contra Ver Florencia Paola sobre acción de secuestro. Cabe resaltar que esta decisión fue adoptada el año pasado, 2019, por lo que es una decisión actual y resulta interesante. En esta causa, para ubicarnos un poco, los hechos son que el Banco Santander Río inicia un formal pedido de secuestro, es decir, inicia esta acción, esta medida de extrajudicial de ejecución prendaria contra un vehículo de la propiedad de esta chica, de Ver Florencia, solicitando su secuestro y su posterior entrega para la venta extrajudicial y cobrarse su crédito. Son claramente los casos en que las compañías de auto, las concesionarias de auto, están vinculadas con entidades financieras, las cuales otorgan créditos para la adquisición justamente de estos autos, y sobre estos autos exigen esta garantía prendaria. Bueno, este es un claro caso de ello. Sobre estos hechos, el juez decide darle vista al titular de la Secretaría de Asuntos Civiles de la Fiscalía de la Ciudad de Azul, porque considera que en el caso hay una clara relación de consumo, es decir, en el caso la demandada, deudora y la entidad financiera claramente encuadran en lo que es la protección que da la ley 24.240 a los consumidores, porque hay una clara relación de consumo, por lo que le decide darle vista a este titular de la Secretaría de Asuntos Civiles de la Fiscalía de Azul para que se pida sobre una posible afectación a los derechos de los consumidores y usuarios, al notar justamente que hay una relación de consumo entre el actor y el demandado. Y este agente fiscal toma intervención y recomienda la declaración de inconstitucionalidad de este artículo. En tanto, impide la participación del demandado, es decir, lo que venimos diciendo. Este artículo justamente no le da sustanciación al demandado, por lo cual se ve claramente una violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, que son derechos fundamentales, derechos y garantías fundamentales. De esta decisión, la primera instancia adopta esta decisión recomendada por el agente fiscal y decide declarar inaplicable este artículo 39 del decreto ley a los casos en que entre el actor y el demandado haya una relación de consumo. Y a su vez da la posibilidad al actor de reconducir su demanda hacia un proceso que permita esta bilateralización entre las partes y permita justamente el derecho de defensa de la demandada. Ante esta decisión, el Banco Santander Río interpone mediante su representante, obviamente, recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El primero es rechazado, por ende se concede la apelación y se pasa hacia la Cámara, a la instancia de la Cámara. Ante la Cámara se oponen los agravios, que sintéticamente son que la presentación de un certificado que pide el registro no implica la apertura de un trámite judicial, que es solo un mero trámite por el cual el juez debe analizar la formalidad de esto y disponer el secuestro, esta medida cautelar, el secuestro sobre el bien del deudor.
A su vez nos dicen que el Banco Santander Río expone como agravio que entre la deudora y el banco habían acordado que en caso de incumplimiento se iba a proceder de esta manera y también expone como agravio que la ley 24.240 lo que tiende es a beneficiar a los consumidores y no a perjudicarlos. ¿Por qué dice esto? Porque entiende que al desconocer la posibilidad de poder iniciar estas ejecuciones extrajudiciales, los bancos, las entidades financieras como el Banco Santander Río, van a empezar a otorgar créditos con tasas de interés mucho más elevadas por el riesgo que conlleva entregar sus créditos y no poder cobrarlos. Es decir, ante más riesgo en el cobro, más elevada la tasa de interés. Y ante menos riesgos, mediante estas posibilidades que otorga este decreto ley, como la ejecución extrajudicial, menor van a ser las tasas. Bueno, entre otros agravios. Sobre esto, la Cámara analiza estos agravios, pero en síntesis lo que trata de decidir es si la decisión de la primera instancia resulta adecuada, es decir, si el artículo 39 de este decreto ley que regula las prendas con registro es aplicable o no en los casos en que entre la actora y la demandada haya una relación de consumo. Y adelantándonos un poco en lo que refiere a la decisión que adopta la Cámara por unanimidad, se llega a la conclusión de que no va a resultar aplicable este artículo en los casos en que haya una relación de consumo, porque se está violando el ejercicio del derecho fundamental que implica la defensa en el juicio, y justamente el consumidor, como bien sabemos, es la parte débil de la relación en este contrato principal, el cual es accedido por la prenda. Para llegar a esta conclusión, la Cámara expresa muy didácticamente una serie de argumentos y realiza una interpretación armonizante entre este artículo 39 y la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor justamente, la cual está orientada a salvaguardar la garantía constitucional del artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual propugna un trato digno y equitativo al consumidor o usuario en las relaciones de consumo. Realizando una interpretación entre estos artículos y en base al principio de pro consumidor, es decir, que regulado también en el Código Civil y Comercial, más precisamente en el artículo 1094, se llega a la decisión de que esta posibilidad que poseen ciertos acreedores no va a resultar aplicable en las decisiones de consumo, porque justamente se está violando estas normas y esta igualdad. En este caso se ve un claro uso del diálogo de fuentes y se da prevalencia, obviamente, a los derechos de los consumidores y las garantías constitucionales, como es el debido proceso, que además están regulados en tratados internacionales que también tienen jerarquía constitucional. Y además, la Cámara realiza una interesante interpretación realiza una interpretación en la forma en que se deben analizar los contratos en la realidad. Es decir, nos dice que los contratos deben ser analizados, interpretados dentro de un determinado contexto social y dentro de una realidad económica, la cual justamente le va a dar significado y va a definir sus reglas. Y es decir, los contratos deben contextualizarse a la realidad. Y la realidad de hoy, dice la Cámara, es que
En esta época prevalece el refinanciamiento de las deudas y las ejecuciones son excepcionales ante la falta de otros recursos. A su vez reconoce que este endeudamiento constante del consumidor es una problemática, claramente es una problemática social, pero lo cual no provoca una grave distorsión económica y financiera que pueda perjudicar la fluidez del crédito, es decir, no va a impedir la adquisición de bienes y servicios, o no lo va a impedir de tal forma que se justifique por eso la supresión de garantías constitucionales. Es decir, el acreedor va a tener que contar con un medio adecuado para cobrar sus créditos, ajustado justamente a las garantías constitucionales. No tiene por qué violarse estas garantías, ya que son obviamente derechos fundamentales. Y es sobre esto que se pide la Cámara y realiza un interesante análisis e interpretación sobre las relaciones de consumo. Y llega a la conclusión de que para salvaguardar justamente los derechos del acreedor, es decir, reconoce que tiene un crédito que tiene que ser satisfecho porque hay una obligación principal, se le da la posibilidad de readecuar su demanda a una ejecución prendaria como la que analizamos anteriormente, es decir, una ejecución prendaria en la cual se le dé participación al deudor, se le posibilite la oposición de excepciones, aunque limitada, se le posibilite este derecho de defensa y se le posibilite justamente ejercer estos derechos. Por lo que se llega a la conclusión de que en este artículo 39, en el caso de relaciones de consumo, no va a ser aplicable. Y bueno, en teoría esta es la decisión adoptada, que justamente me parece interesante por cómo trata al consumidor y cómo hace una interpretación contextualizando a los contratos con la realidad que nos afecta. Bueno, espero que le sirva y cualquier cosa no duden en consultar. Muchas gracias al MNR por esta oportunidad. Chau, chau.